Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a generar muchísima conversación y sobre todo, mucha intriga. Porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a todos nos encanta, ¿verdad? Vamos a hablar de esos encuentros que, aunque intenten ser discretos, siempre acaban saliendo a la luz. Hoy vamos a poner bajo la lupa el secreto de un encuentro que ha dado mucho de qué hablar, el que involucra a dos de los nombres más sonados del mundo de la actuación turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han oído bien, la pareja que conquistó el corazón de millones con su química en pantalla, y que a menudo ha sido objeto de especulaciones. Si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus celebridades favoritas, si disfrutas de esos pequeños detalles que hacen la vida de las estrellas tan fascinante, entonces quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así no te perderás ninguna de nuestras interesantes revelaciones. Pues bien, como les decía, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un foco de atención. Desde que protagonizaron juntos Erkencikus, su conexión fue tan palpable, tan eléctrica, que el público instantáneamente imaginó que esa química trascendía la pantalla. Y aunque en su momento ambos mantuvieron una postura de somos solo amigos y compañeros de trabajo, los rumores de un romance bullían constantemente. Las cámaras los captaban juntos fuera de los sets, compartiendo momentos que parecían ir más allá de la amistad profesional, y eso alimentaba aún más la imaginación colectiva. Pero hoy el foco no está en si tuvieron una relación en el pasado o no, sino en un encuentro específico que ha generado una ola de preguntas: ¿qué pasó realmente cuando se reencontraron recientemente? Imaginen la escena, meses, quizás años, después de que su proyecto juntos terminara y de que ambos hayan seguido caminos profesionales separados. Incluso con Can Yaman enfocándose más en proyectos internacionales y Demet consolidándose en Turquía y expandiéndose poco a poco, el destino, o quizás una agenda coincidente, los vuelve a poner en el mismo lugar. Y ahí es donde entra el misterio, el secreto de su encuentro. No se trata de una aparición pública coordinada, ni de una entrevista conjunta. Hablamos de algo más, sigiloso, más íntimo. Las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento turcos se encendieron cuando empezaron a circular rumores y, finalmente, algunas imágenes borrosas, testigos silenciosos de que Demet y Can habían sido vistos juntos. Y no era en un evento oficial, ni en un set de grabación. Los rumores apuntan a un encuentro privado, en un lugar que a priori, nadie esperaría que coincidieran. La primera pista sólida, y la que desató toda la bola de nieve de especulaciones, llegó a través de algunos de esos conocidos paparazzi turcos, esos fotógrafos que parecen tener ojos hasta en las esquinas más recónditas. Captaron a ambos saliendo por separado pero con poco tiempo de diferencia, de un mismo restaurante en una zona exclusiva de Estambul. El lugar en sí ya es interesante. No es un sitio cualquiera, sino un establecimiento conocido por su discreción y por ser frecuentado por personalidades que valoran la privacidad. Las imágenes, como les decía, no eran de alta calidad, lo que paradójicamente añade un velo de misterio. Pero la identificación fue clara: era Demet Özdemir y era Can Yaman. Lo que realmente desató la conversación fue la forma en que se manejó esta información. Ni Demet ni Can hicieron comentarios directos sobre el encuentro. Sus equipos de representación, cuando se les preguntó, solían responder con evasivas, frases como, no tenemos información sobre eso, o ellos tienen vidas privadas. Y es precisamente esta falta de confirmación, esta discreción deliberada, lo que permite que las especulaciones florezcan como flores en primavera. ¿Por qué la reserva? ¿Qué estaban haciendo juntos? ¿Era una reunión casual de antiguos compañeros, o había algo más detrás de esa cita privada? Analicemos las posibles razones para este encuentro y la posterior discreción. Por un lado está la opción más sencilla: eran viejos amigos, compañeros de profesión que se encontraron por casualidad o que decidieron ponerse al día. Ambos han compartido una experiencia muy intensa y exitosa juntos, y es natural que mantengan un cierto grado de amistad o aprecio mutuo. Sin embargo, la forma en que se realizó el encuentro, saliendo por separado de un lugar que no es precisamente una cafetería de barrio, y la posterior negativa a comentar, sugiere algo más que una simple charla de café. Otra posibilidad, y esta es la que más alimenta la fantasía de los fans, es que el encuentro tuviera un tinte romántico. Quizás, solo quizás, la química que vimos en pantalla nunca se apagó del todo. Tal vez
Tras sus respectivas relaciones personales, ambos se encontraron solteros o disponibles, y decidieron explorar esa conexión que nunca llegó a oficializarse en su momento. Los fans de Erkencikus nunca han dejado de soñar con esta posibilidad. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en un encuentro privado, reaviva esa chispa de esperanza romántica. Sin embargo, hay una tercera opción que no podemos descartar, y que a menudo pasa desapercibida en medio de los rumores de pareja. Podría ser un encuentro profesional. Ambos son actores de renombre y el mundo del entretenimiento es pequeño. Quizás estaban discutiendo un proyecto futuro, una posible colaboración, o incluso algún tipo de asociación. Demet ha estado explorando proyectos internacionales, y Kanyaman tiene una proyección global considerable. Una reunión para discutir oportunidades de trabajo en la industria internacional no sería en absoluto descabellada. La discreción en este caso podría deberse a la confidencialidad de las negociaciones. Lo intrigante aquí es la combinación de todos estos elementos. La falta de declaraciones, las imágenes ambiguas, el lugar selecto, todo conspira para crear un aura de misterio. ¿Por qué no salieron juntos de la mano? ¿Por qué la discreción? ¿Es porque es algo personal y quieren mantenerlo en privado, o es porque están considerando algo profesional que aún no se puede anunciar? La verdad seguramente se encuentra en algún punto intermedio, o quizás oculta por completo. Los medios turcos, por supuesto, han estado desmenuzando cada detalle. Han buscado similitudes en sus atuendos, han intentado obtener declaraciones de amigos comunes, han analizado cada post en redes sociales para buscar alguna conexión, alguna pista que revele la verdad. Y es en esta búsqueda de la verdad, en este juego de detectives que montamos como espectadores, donde reside gran parte de la diversión de seguir la vida de las celebridades. Las redes sociales, como siempre, se han dividido. Por un lado, están los que celebran la posibilidad de un reencuentro romántico, que ven en estas imágenes la confirmación de un amor que superó el tiempo y las distancias. Publican comentarios llenos de corazones, celebran la pareja soñada, y piden a gritos una nueva colaboración en pantalla. Por otro lado están los que son más cautelosos, los que recuerdan que en el mundo del espectáculo las apariencias engañan, y que las coincidencias pueden ser solo eso, coincidencias. Estos espectadores piden paciencia, que se deje a los actores vivir sus vidas sin especulaciones constantes, y que se respeten sus decisiones. Y aquí es donde entra mi opinión, queridos amigos, y espero que la compartan conmigo en los comentarios. Creo que es fascinante cómo un simple encuentro, unas pocas fotos borrosas, pueden generar tantas teorías y emociones. Nos demuestra cuánto nos involucramos con las vidas de estas personas que admiramos. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y las cámaras, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias decisiones. En este caso particular, creo que la clave está en la forma en que Demet Özdemir y Kanyaman han manejado la situación. Su silencio, su aparente deseo de mantener las cosas en privado, habla mucho. No han buscado la atención con este encuentro, lo que sugiere que, sea cual sea la naturaleza de su relación o su conversación, no era algo que quisieran hacer público en ese momento. Y eso en sí mismo es una información valiosa. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Confirmarán un romance? ¿O simplemente mantendrán una amistad discreta? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que este encuentro ha reavivado la llama de la especulación y ha recordado a todos el impacto que tuvieron juntos como pareja en Erkencikus. Lo más emocionante de todo esto es que, independientemente de si es un romance, una amistad o un proyecto profesional, la mera idea de que Demet y Kan se hayan reencontrado es suficiente para mantenernos a todos expectantes. Nos da material para teorizar, para soñar, y para seguir de cerca sus carreras individuales. Y esa es, en parte, la magia del mundo del entretenimiento. En resumen, el secreto del encuentro entre Demet Özdemir y Kanyaman reside, precisamente, en su secreto. No hay una declaración oficial, no hay una confirmación explícita, solo una serie de indicios y especulaciones. Lo que sí podemos afirmar es que su conexión, ya sea personal, profesional o simplemente una coincidencia significativa, sigue siendo un tema de gran interés para el público. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos explorado las diferentes posibilidades, hemos analizado el impacto de este misterioso encuentro. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue un encuentro romántico? ¿Una reunión de amigos?
¿O quizás algo completamente diferente? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios que estoy deseando leerlas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este rato conmigo y por su increíble apoyo a nuestro canal. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, por favor, no olviden darle a me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más secretos revelados y más historias fascinantes. Hasta la próxima.